llegaste aquí por azar. Algo en tu campo se reordenó para que escucharas esto justo ahora, y lo que viene va a confirmarlo todo. Hay momentos que no se anuncian, momentos que no vienen precedidos de señales grandes ni de revelaciones dramáticas que reorganizan todo de golpe. Llegan en silencio con la misma naturaleza del agua subterránea que ha estado moviéndose durante semanas sin que el terreno en la superficie supiera nada de ella. Y sin embargo, cuando emergen, transforman el paisaje completo. Este es uno de esos momentos. No lo digo como promesa vacía ni como recurso retórico. Lo digo porque hay algo en la frecuencia de quien escucha esto ahora mismo que reconoce, antes de que la mente lo pueda articular en palabras, que algo real está ocurriendo. Siente lo que está pasando en tu cuerpo mientras escuchas. No hace falta buscarlo con esfuerzo ni forzar ninguna sensación que no esté ahí. Es suficiente con notar. Puede que sea una leve apertura en el pecho, como si algo que llevaba tiempo apretado comenzara a ceder sin que hayas hecho nada para forzarlo. Puede que sea una calidad diferente en el silencio que rodea estas palabras, más densa, más viva que el silencio de antes. Puede que sea una sensación de reconocimiento, la de que esto que estás escuchando no es exactamente nuevo en lo profundo, sino que confirma algo que una parte de ti ya sabía y estaba esperando que alguien nombrara con la claridad necesaria. Eso no es sugestión. Es tu sistema nervioso respondiendo a algo que tu mente consciente todavía está procesando, calibrando, ubicando. La corriente ya llegó hasta aquí. Cuando hablo de corriente, no hablo de una metáfora decorativa. Hablo de algo preciso y observable. Existe una diferencia real entre las personas que experimentan la abundancia como algo natural en sus vidas y las que la experimentan como algo que siempre está a punto de llegar, pero no termina de materializarse. Y esa diferencia no radica principalmente en las circunstancias externas. No es cuestión de suerte heredada, ni de recursos iniciales, ni de conexiones que se tienen o no se tienen. Radica en la posición que cada persona ocupa en relación con lo que quiere. Hay quienes buscan la abundancia desde la orilla, mirando el agua, calculando cómo cruzar, esperando que las condiciones sean perfectas antes de dar el paso. Y hay quienes, consciente o no, se posicionan en el cauce, no pelean con la corriente, se mueven con ella, en la dirección que ya llevaban. Este video te eligió porque ya estás en ese umbral. No lo digo como halago fácil, lo digo como descripción exacta de lo que está ocurriendo en este momento. Piensa en cuántas veces en tu vida algo llegó en el momento exacto en que lo necesitabas, sin que pudieras haberlo planificado desde la lógica. Una conversación que apareció cuando estabas en el punto más bajo. Una idea que se encendió justo cuando todo parecía cerrado y sin salida. Una puerta que se abrió desde adentro cuando llevabas meses mirándola desde el otro lado sin atreverte a tocar. Esas sincronías no son accidentes estadísticos que hay que descartar para parecer racional. Son el patrón de cómo funciona el campo cuando alguien está posicionado en el cauce. Y el posicionamiento no es un estado místico que algunos tienen y otros no. Es una posición que se elige, que se practica, que se sostiene incluso cuando la mente lógica preferiría seguir buscando razones para dudar un poco más. Todo lo que es tuyo ya está en camino. Aquí está la primera cosa que nadie te dice con esta claridad. La abundancia no es un destino al que llegas cuando finalmente resuelves todo lo que tienes pendiente. No es la recompensa que espera al final de la preparación perfecta, al final de la sanación completa, al final del momento en que por fin seas suficientemente merecedor. La abundancia es un estado en el que entras, un estado que no exige que primero elimines todas las dudas, que primero pagues todas las deudas internas,
Que primero demuestres que eres elegible bajo criterios que nadie definió con claridad, pero que sientes que debes cumplir. Esa creencia, la de que hay una condición previa que debes satisfacer antes de que la corriente pueda llegarte, es exactamente la creencia que mantiene a la mayoría de personas mirando desde la orilla. El portal no pide que estés listo en el sentido de estar terminado. El portal pide que estés presente. Considera lo que esto significa cuando lo observas con honestidad. Heráclito, uno de los pensadores más lúcidos que dejó registrada la antigüedad, observó que todo fluye y nada permanece inmóvil. Pero hay algo más en esa observación que el simple cambio constante de las cosas. Lo que fluye no lo hace de manera azarosa. Fluye según la naturaleza de lo que se mueve y según los cauces disponibles para recibir ese movimiento. Las tradiciones contemplativas más diversas del mundo, desde las escuelas orientales de observación interior hasta las prácticas filosóficas estoicas de Occidente, coinciden en algo que la psicología moderna también ha documentado desde sus propios marcos. El estado interno de una persona determina, de manera significativa y medible, qué tipo de oportunidades percibe disponibles, qué clase de encuentros tiene, qué recursos nota en su entorno que antes no notaba. No porque la realidad externa se doble a voluntad ni porque el deseo produzca objetos de la nada, sino porque el filtro de atención del ser humano es extraordinariamente selectivo, y lo que ese filtro selecciona está determinado de manera primaria por el estado desde el que la persona opera. Quien opera desde la contracción de la carencia filtra aquello que confirma la carencia. Quien opera desde la disponibilidad de quien ya recibe filtra aquello que confirma la recepción. No porque la realidad sea diferente para cada uno, porque el filtro selecciona diferente. Si mientras escuchas esto algo en ti ya reconoció que sí, que esta descripción la conozco porque la he vivido desde los dos lados, pon una mano sobre tu pecho ahora mismo. No como ritual complicado, como gesto simbólico de disponibilidad. Es simplemente una señal que tu propio cuerpo puede registrar en este instante. Estoy aquí, estoy disponible, y la corriente puede llegar sin encontrar resistencia. Hay algo que ocurre en ese gesto simple cuando se hace con la atención correcta. La conciencia baja del espacio de la preocupación al espacio de la presencia. Y desde la presencia, el campo se mueve de maneras que desde la preocupación no podías notar aunque estuvieran ocurriendo frente a tus ojos. Esto no llega por azar. Aquí el campo se reordena. Si lo que estás escuchando no suena como información novedosa, sino como la confirmación de algo que ya sentías pero no sabías cómo nombrar, escribe en los comentarios ahora. El campo ya me reconoce y lo estoy recibiendo todo. No es solo una frase. Es una declaración de posición. Cuando la escribes, marcas el momento exacto en que pasas de esperar a recibir. Y ese momento tiene un peso real en cómo orienta tu atención en los días que siguen. Las personas que lo hacen y regresan a este espacio reportan algo consistente entre ellas. Que en los días posteriores algo se movió. No siempre de manera espectacular, sino con la sutileza propia de la corriente. Una conversación inesperada que abrió una puerta. Una idea que llevaba semanas atascada y de pronto encontró su forma. Una señal pequeña pero completamente inconfundible de que el campo está activo y respondiendo. Ahora viene algo que vale sostener con calma, porque es donde muchas personas se pierden y donde el patrón se perpetúa sin que nadie lo señale. Existe una diferencia fundamental entre desear y estar alineado con lo deseado. El deseo en su forma más común opera desde la carencia. Dice, no tengo, quiero tener, y mientras no tenga, algo está fundamentalmente mal, conmigo o con mi situación. Ese estado tiene una firma interna reconocible, tensión en el pecho,
urgencia que no encuentra dirección, la sensación de que el tiempo se agota, la comparación constante con lo que otros tienen y tú todavía no. No es un estado malo en sí mismo, pero su energía de base es la contracción. Y la contracción, como el terreno que se cierra alrededor de sí mismo, no permite que la corriente fluya hacia él. El alineamiento opera desde una posición completamente distinta. No dice, quiero y no tengo. Dice, lo que me corresponde ya existe en forma potencial, y mi función no es buscarlo con desesperación, sino no obstaculizar su llegada. Esa diferencia no es semántica ni es una reformulación cosmética del mismo estado. Es la diferencia pragmática, observable en la vida cotidiana, entre una persona que trabaja desde la ansiedad de lo que falta y una que trabaja desde la certeza tranquila de lo que viene. Los resultados externos pueden verse similares en el corto plazo. La experiencia interna es completamente distinta. Y con el tiempo la experiencia interna determina la calidad de lo que persiste, de lo que crece, de lo que se consolida en lugar de desvanecerse. Todo lo que es tuyo ya está en camino. No como consuelo que calma la ansiedad, como descripción de la mecánica real de cómo funciona el campo. Imagina esa corriente subterránea. Ha estado moviéndose durante semanas, durante meses, quizás durante más tiempo del que podrías rastrear si lo intentaras. El terreno en la superficie no la ve. Puede sentirse árido, puede verse sin señales visibles de vida, pero la corriente existe debajo, se desplaza con su lógica propia, busca permanentemente el punto de menor resistencia para emerger. Y cuando lo encuentra, el cambio en la superficie es visible, inmediato y sostenido. No aparece una gota y desaparece. Aparece vida, y la vida llama a más vida, y lo que parecía imposible desde la superficie seca se convierte en el bontunte, nuevo estado natural del terreno. Así funciona lo que ya te corresponde en este momento. No está detenido porque no lo veas con claridad. No está esperando a que lo merezcas con un tipo diferente de esfuerzo. Está en movimiento, exactamente como esa corriente, buscando el punto en que tu resistencia sea menor. Y ese punto es siempre el mismo, el momento en que dejas de cerrar el puño alrededor de lo que quieres con tanta fuerza que ya no puedes recibir nada. Y abres la mano, y si el obstáculo que has estado tratando de resolver con más esfuerzo no fuera el verdadero obstáculo. Sostén esta pregunta un momento antes de responderla. La mayoría de personas dedica años de energía genuina y capacidad real a trabajar en los síntomas. La falta de dinero, la falta de oportunidades, las puertas que no se abren, las relaciones que no prosperan como quisieran, y el esfuerzo en esa dirección tiene valor real, no hay duda. Pero los síntomas no son la causa. Son el efecto visible de un patrón que opera en un nivel más profundo y que raramente se examina con la misma energía con que se trabajan sus consecuencias. Y ese patrón tiene, en la inmensa mayoría de los casos, la misma raíz. La creencia de que no eres el tipo de persona a quien las cosas llegan de manera natural, que hay algo en ti que necesita ser corregido primero, que el caudal está disponible para otros, pero que tú todavía no estás en la categoría correcta para recibirlo. Esa creencia no la elegiste con conciencia. Se instaló antes de que tuvieras el vocabulario para reconocerla como lo que es. Una suposición sin verificación que opera como hecho. Y esa suposición, más que ninguna circunstancia externa, es lo que obstaculiza la corriente, no la falta de mérito, no la falta de trabajo. La suposición invisible que filtra la realidad disponible y solo te muestra aquello que la confirma. Este portal de abundancia que da nombre a lo que estás escuchando ahora existe exactamente para atravesar esa suposición. No para eliminarla de golpe como si fuera un error de código que se borra con un comando, sino para ponerte en la posición en que deja de ser operativa,
en que deja de dictar el patrón sin que lo notes, en que puedes funcionar desde otro estado base, el de quien ya recibe, sin tener que convencerte primero de que lo mereces. El portal ya está abierto. Lo que notas en tu cuerpo mientras escuchas esto, esa apertura, esa calidad diferente de la atención, esa ligereza que se instaló sin que la hayas buscado, son la confirmación de que estás al otro lado, no mirando desde fuera esperando que alguien te autorice a cruzar. La abundancia tiene muchas formas y conviene nombrarlo porque la imagen más limitada de la abundancia la reduce a una sola. Llega como oportunidades que de pronto ves donde antes no veías ninguna, porque tu filtro de atención cambió su criterio de selección. Llega como conversaciones que generan ideas, que generan movimiento real y sostenido. Llega como energía disponible para proyectos que antes sentías imposibles porque toda tu energía estaba consumida en mantener la contracción alrededor de lo que faltaba. Llega como claridad para saber qué paso dar sin necesitar que todo esté garantizado de antemano. Esa claridad, esa energía disponible, esa capacidad nueva de percibir lo que antes pasaba invisible frente a tus ojos, son abundancia en su forma más fundamental. Son el campo activo, son la corriente llegando a terreno permeable. Hay personas que escucharán esto y en unas horas lo dejarán como una experiencia que tuvo su momento pero no dejó raíces. Volverán exactamente al mismo estado interno con el que llegaron antes de escuchar. Y la corriente seguirá siendo algo que perciben a lo lejos, casi pero no del todo, pronto pero no todavía. No porque no sean capaces de cruzar, sino porque no eligieron en el momento en que elegir era posible. La ventana del umbral tiene una intensidad particular cuando estás dentro de ella. Esa intensidad no dura indefinidamente con la misma potencia, y hay personas para quienes este momento es diferente, que reconocen en lo que escuchan no solo resonancia agradable, sino una dirección concreta, que saben, antes de terminar de escuchar, que algo se movió de manera real y que ese movimiento tiene implicaciones concretas para los días que vienen. Esas personas no son especiales en el sentido de ser superiores a otras. Son especiales en el sentido de que están en el umbral exacto en que el cruce es posible ahora. La pregunta no es si mereces cruzarlo. Ya establecimos que el portal no pide mérito previo. La pregunta es si vas a elegir cruzarlo en este momento. Aquí está la antítesis que conviene ver con honestidad antes del cierre. Existe un camino que conoces muy bien porque lo has transitado, el de seguir operando desde el mismo patrón interno, el de esperar que las circunstancias externas cambien primero para entonces permitirte recibir. El de buscar la señal definitiva que confirme que ya es suficientemente seguro abrirte antes de realmente abrirte. Ese camino tiene todo el peso de lo familiar, es cómodo con la comodidad de lo conocido, y su resultado también lo conoces perfectamente. Las semanas se suceden con la sensación persistente de que algo grande está a punto de ocurrir, pero no termina de materializarse. El esfuerzo se mantiene, la esperanza se mantiene, pero la corriente no fluye hacia terreno que se mantiene cerrado. Y hay el otro camino, el de decidir ahora, sin que todo esté resuelto primero, sin que la garantía externa llegue antes que la decisión interna, que la corriente ya está aquí, que lo que te corresponde ya está en movimiento, que tu función no es luchar por merecerlo, sino posicionarte para recibirlo. Ese camino no requiere que primero resuelvas todo lo pendiente. Requiere que primero cambies de posición. Y eso, a diferencia de resolver todo lo pendiente, puedes hacerlo en este preciso instante. Todo lo que es tuyo ya está en camino, no mañana cuando las condiciones mejoren, ahora. En este momento mientras escuchas esto, cuando alguien cruza ese umbral interno, algo observable comienza a ocurrir en su experiencia cotidiana.
No de manera espectacular en todos los casos ni de un día para otro con resultados evidentes, sino con la naturaleza de la corriente que encontró terreno permeable. Primero señales pequeñas pero inconfundibles. Una conversación que abre una puerta que llevaba tiempo cerrada. Una idea que emerge con una nitidez que antes no tenía. Una oportunidad que estaba disponible en el entorno pero que ahora se percibe con claridad donde antes pasaba invisible. Luego, si se mantiene la posición de disponibilidad activa, esas señales se vuelven más frecuentes, más significativas, más consistentes en su dirección. El campo devuelve en proporción directa a la apertura disponible, no como recompensa mágica ni como sistema de puntos, cómico, como la mecánica real de un filtro de atención que empieza a seleccionar diferente lo que ya estaba ahí. Y aquí está la resolución de la paradoja que vale la pena nombrar antes del cierre. El esfuerzo no desaparece cuando cruzas el umbral. El trabajo no desaparece. La acción no desaparece. Lo que desaparece es la fricción interna que convertía cada acción en lucha, que hacía que cada paso costara el doble de lo necesario porque ibas en dirección contraria a tu propio estado base. Cuando operas desde el alineamiento, actúas con la misma energía, pero con una diferencia que quien la experimenta no olvida. No estás peleando contra la corriente, estás moviéndote con ella en la dirección que ya llevabas. Y la diferencia entre nadar a contracorriente y dejarse llevar por ella en la dirección que ya ibas no es pequeña. Es la diferencia entre agotarse sin avanzar y avanzar con la energía disponible. Si este espacio te está resonando, si lo que escuchas aquí te da la sensación de que perteneces a esta frecuencia, suscríbete para permanecer en este cauce. Hay transmisiones que llegan aquí de manera consistente, diseñadas para mantenerte posicionado en el campo activo, para que la corriente no se interrumpa entre una semana y la siguiente, para que el portal no se cierre por falta de renovación de lo que lo mantiene abierto. Y si hay alguien en tu vida que está en ese umbral, que sientes que está a punto de cruzar pero algo lo mantiene dudando, que necesita escuchar que la corriente existe y que está disponible para él exactamente como lo está para ti, comparte esta transmisión con quien lo sienta, porque a veces la corriente llega a otras personas a través de ti. Y eso también es una forma de recibir. Antes del cierre, hay algo que vale la pena resolver para que este momento no quede como una experiencia resonante sin consecuencias reales. La distinción que separa a quienes realmente cruzaron el umbral de quienes simplemente tuvieron una escucha agradable es esta. ¿Qué haces diferente inmediatamente después? No en una semana, inmediatamente. Si al terminar esto vuelves exactamente al mismo estado mental de antes de escuchar, con la misma posición interna, con la misma contracción alrededor de lo que todavía no llegó, las palabras fueron ruido y reconocerlo no es fracaso. Pero si hay algo que haces diferente ahora, aunque sea pequeño, aunque sea escribir en los comentarios, aunque sea mantener durante el resto del tiempo que queda hoy la conciencia activa de que la corriente está viva y se está moviendo hacia ti, entonces cruzaste. El portal no se confirma con la sensación del momento, se confirma con la elección que haces justo después de haberlo visto. Todo lo que escuchaste hasta aquí tiene un hilo conductor que ahora se hace completamente visible. Has estado construyendo una nueva posición interna en tiempo real mientras escuchabas, no como ejercicio teórico ni como práctica de visualización forzada. Cada vez que tu cuerpo sintió esa apertura en el pecho, cada vez que una frase resonó antes de que la mente terminara de analizarla, algo se reposicionó, no de manera forzada, de manera natural, como el agua que encuentra su nivel sin necesitar instrucciones para hacerlo. Este portal de abundancia hizo su trabajo mientras lo escuchabas. La corriente ya está fluyendo. Ahora percibe cómo actúa en silencio en este mismo instante.
no como imagen distante, sino como algo que reconoces en tu propio cuerpo ahora. Esa ligereza que se instaló en algún punto de esta escucha sin que la hayas buscado. Esa sensación de que algo se acomodó sin esfuerzo. Esa calidad diferente con la que percibes lo que viene. La corriente no pide permiso para llegar. Solo necesita un terreno que no se cierre. Y en este momento, ese terreno eres tú. Lo curioso, y aquí está la paradoja que se resuelve sola cuando la vives en lugar de solo pensarla, es que cuando tomas la decisión de recibir desde la calma, desde la certeza tranquila de que todo lo que es tuyo ya está en camino, el futuro parece haber decidido antes que tú. No porque pierdas agencia ni porque te conviertas en observador pasivo de tu propia vida, sino porque por fin estás alineado con lo que siempre fue tuyo. Dejas de nadar a contracorriente de ti mismo, y eso no es rendición, es la forma más inteligente de avanzar que existe. Este video te encontró. Esta transmisión hizo lo que vino a hacer. Y todo lo que es tuyo ya está en camino, exactamente como siempre estuvo, esperando únicamente que te posicionaras en el cauce para poder recibirlo sin resistencia. De ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando esta transmisión se apague, la corriente permanece contigo. Lo que escuchaste aquí no se borra con el tiempo ni se desvanece como el recuerdo de un sueño. Se asienta, se profundiza. Empieza a operar en los espacios donde antes operaba la contracción. Y si sientes que alguien en tu vida está en ese umbral, que está buscando sin saber exactamente qué busca, que está a punto de cruzar sin saber que el portal ya existe y que ya está abierto para él, comparte esta transmisión con quien lo sienta, porque a veces la corriente llega a otros a través de ti, y eso también es recibir todo.